aplicamos este método para modificar la respuesta temporal de nuestro sistema. Lo que yo voy a hacer ahora es replicar lo que ustedes tienen en el PowerPoint, pero lo vamos a hacer directamente en Octave, ¿sí? Como para darle un poquito más de agilidad. Entonces voy a copiar este sistema y vamos a ir viendo las distintas opciones con las que nos podemos encontrar. Bueno, nuestra función de transferencia ahora es S más 6 sobre S por S más 1 por S más 3. S por S más 1 por S más 3. Esto se va. Esto es la f de t de la planta, ¿sí? Del sistema a lazo abierto. Primero, close all, clear all, CLC. Ahí está. Bien, ¿qué podemos decir de este sistema? Bueno, que en principio es estable porque todos sus polos tienen parte real negativa o nula y que tiene un polo en el origen. Por lo tanto, a lazo abierto, la respuesta que vamos a obtener va a ser como si fuera una rampa, ¿sí? Como si fuera un integrador, eh, mientras que a lazo cerrado es de esperar que el sistema no tenga error en estado estable. Hagamos la prueba, hagamos un step de la función de transferencia a lazo abierto y efectivamente vemos que, como yo les había dicho, tiene la forma de una rampa. ¿Mm? Ahora bien, esto no significa que el sistema sea inestable, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero me parece oportuno. Vamos a cambiar este escalón unitario por otro tipo de función, por un pulso, ¿eh? Entonces vamos a hacer un vector t que vaya desde 0 con un paso de 0.001 hasta, a ver, 2, paso igual a 0.001. Va a ser un vector T1. Vamos a hacer un U1 que sea igual a unos, valga la redundancia, del tamaño de T1. Once, pero ahora, ahí está. Y vamos a replicar esto, un T2 que vaya desde 2 hasta 4, donde ahí vamos a poner ceros. Ponemos todo esto, bárbaro. Entonces ahora, nuestro tiempo t va a ser un vector compuesto por t1 y t2, y nuestra entrada u va a ser también un vector compuesto por u1 seguido de u2. Bárbaro. Entonces, si dibujamos esto, lo que deberíamos observar es un pulso. Efectivamente, lo que vemos acá es un pulso, ¿sí? Que entre 0 y 2 segundos vale 1, y a partir de ahí vale 0. Entonces ahora vamos a usar el comando lsim,
para usar este pulso como entrada, de nuestro sistema. G, U y T, si no me equivoco. Bien. Bueno, deberíamos hacer el valor de este valor un poco más grande, el valor de T2. Vamos a hacer un poco más grande. Y voy a correr todo esto de vuelta. Ahí está. Bueno, fíjense ahora cómo este sistema que tiene un polo en el origen sí es estable. Cuando en vez de un escalón unitario, un escalón que lleve que la salida se mantenga en 1 durante todo el tiempo, en vez de eso le metemos un pulso. Fíjense cómo este sistema ahora crece, por supuesto, por su integral, por el polo en el origen, pero una vez que le sacamos la entrada, el sistema se establece. ¿Mm? Se establece en un valor. Si el sistema fuera inestable, cuando nosotros le sacamos la entrada, seguiría yéndose a infinito. Bueno, ¿cómo hago ahora entonces para diseñar según ciertos requerimientos la respuesta temporal de este sistema? Ahora ya dejando de lado este paréntesis que hicimos para hablar de estabilidad y polos en el origen y todo eso. Bueno, lo que vamos a hacer es usar el comando rlocus. Rlocus le pasamos como parámetro g y eso nos devuelve el lugar de raíces de nuestro sistema. ¿Lo están viendo? Bueno, fíjense que tenemos acá, tenemos una rama, es decir, una raíz que se mueve desde -3 hasta -6, como era de esperar, y tenemos otras dos ramas que este no llega exactamente a -6 porque se ve que Octave es un poco vago y no calcula muchos valores de K, ¿sí? Pero debería llegar hasta ahí. Y por otro lado tenemos dos ramas que arrancan en 0 y en -3, se juntan acá y luego se separan. Entonces, si nuestro requerimiento fuera error en estado estable nulo, que ya se cumple porque tenemos un polo en el origen, y respuesta temporal sin sobrepasamiento, nosotros podríamos concentrarnos en esta zona del dibujo, acá, y empezar a buscar valores. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier par de raíces que caiga sobre el eje real va a significar que nuestro sistema va a ser sobreamortiguado. Particularmente si buscamos este punto donde las ramas se separan, vamos a tener una respuesta críticamente amortiguada porque las raíces van a ser reales e iguales. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de K para, para fijarnos en ese punto? Para que las raíces de la ecuación característica caigan en ese punto. Bueno, vamos a tener que hacer uso de una propiedad que la vamos a ver ahora. Transferencia 1 más K por G por H igual a 0. ¿Sí? Podemos reescribir esto como G por H igual a menos 1 sobre K. ¿Sí? Ahora, menos 1 sobre K puede ser, lo podemos considerar tanto como un escalar, ya se lo voy a explicar bien,
pero lo podemos pensar como un escalar negativo o también como un vector. Si lo pensamos así, como un vector, para que se cumpla esta condición, se tiene que cumplir entonces que el módulo de G por H, el módulo de G por H tiene que ser igual a 1 sobre K, y se tiene que cumplir también que el argumento de G por H es igual a un múltiplo impar de 180 grados. Esta condición se conoce como condición de fase o condición de ángulo y es la que se usa en el algoritmo del lugar de raíces, y esta se conoce como condición de módulo. Y ahora la última explicación para terminar de entender cómo es que funciona eso. Nuestro querido Paint, epa, si pensamos en el eje imaginario y el eje real, imaginario, eje real, el número menos 1 sobre k, el número menos 1 sobre k, es un número que está por acá, por ejemplo. ¿Sí? Está por ahí. Esto es menos 1 sobre k. Lo puedo pensar como un número, ¿sí? Como un escalar, pero también lo puedo pensar como un vector que tiene módulo, su magnitud es 1 sobre k, y que forma un ángulo con el eje real, bueno, suponiendo, de 180 grados, pero también menos 180 grados, y también cualquier múltiplo impar de 180 grados. ¿Eh? De ahí salen las condiciones de módulo y de fase. La que nos interesa a nosotros para ajustar el valor de la ganancia K es justamente la condición de módulo. Entonces, volviendo a Octave, si yo quiero, por ejemplo, que mis raíces sean reales y distintas, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, quiero que una raíz esté más o menos en menos 0,25. Fíjense acá abajo, no se olviden que acá abajo a la izquierda podemos ver los valores, las coordenadas X e Y, donde tenemos el mouse. Entonces, supongamos que quiero raíces reales y distintas. Bueno, una estará por acá en menos 0,25 y las otras, no sé, las otras se acomodarán en algún valor. Ahora, ¿cómo hago para determinar el valor de K para que una de las raíces sea menos 0,25, menos 0,26? Uso el siguiente procedimiento. Digo, S1 es menos 0,26. Mi candidato, mi punto candidato 1 es menos 0,26. Y ahora, digo, K es igual a 1 dividido el valor absoluto de ¿qué? De G, pero donde hice S
reemplazo por S1. ¿Por qué? Porque la condición de módulo de la cual estamos hablando ahora es válida para todos los puntos que forman parte del lugar de raíces. Entonces, ejecutando estas dos líneas, obtenemos el valor de K. K igual a 0.09. Le vamos a llamar K1 a este. K1 igual a 0.09. ¿Cómo afecta esto a las raíces de la ecuación característica del sistema de lazos cerrados? Bueno, hagamos f de t de lazo cerrado 1 igual a, vamos a hacer mean real feedback K1 por G, no por esto que acabamos de hacer acá, sino por G, por la función de transferencia, ¿no? K1 por G, 1, realimentación unitaria. K1 no está definido, lo definimos ahora. Bien. Y eso me devuelve la función de transferencia de lazo cerrado, que es de tercer orden, igual que la función de transferencia de lazo abierto. Y vamos ahora a calcular las raíces de la ecuación característica. Eso lo puedo hacer de dos maneras, por lo menos, haciendo roots P 1, 4, 3.092 y 0.5511. ¿Sí? Ahí están las raíces de la ecuación característica. Fíjense que hay una que está en menos 0.26, que es justamente el punto de diseño que elegimos nosotros. Lo podemos hacer así. O si no, también podemos obtener los valores de las raíces usando el comando cpkdata. F de t lc1, b. De esta forma, este comando, el que está escrito acá, devuelve ceros, polos y ganancia de un sistema. Como yo no necesito ni los ceros ni la ganancia, le pongo este tilde para que no me devuelva nada. Cuando corremos este código, devuelve los mismos valores. Entonces, esta función de transferencia f de t de lazo cerrado 1 tiene tres raíces reales y distintas. Por lo tanto, su respuesta temporal debería ser sobreamortiguada. Y ahí la tenemos. Ahí está en 20 segundos. Vamos a graficar 25 de manera tal de poder ver cómo el sistema termina con error en estado estable nulo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos elegir otro valor de ganancia para alguna otra condición? Volvemos al lugar de raíces y nos fijamos. Por ejemplo, bueno, ya está bueno eso de una raíces reales y distintas. Ahora quiero que las raíces sean reales e iguales. Para eso, nos venimos acá, vamos a hacer un poco de zoom a esta parte, y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto tiene que valer el punto candidato este para que las raíces sean reales e iguales? Tiene que valer menos 0.47. Menos 0.47 va a ser el valor de las dos raíces reales e iguales. Menos 0.47. Entonces ahora volvemos a Octave y hacemos el mismo procedimiento. Voy a copiar este código, lo voy a pegar acá abajo. Esto ahora es menos 0.47, habíamos dicho.
Menos 0,47. Ahora es 2, S2, K2, reemplazo en G con S2 y vamos a ver qué sale. Vamos a ver primero el valor de K. El valor de K debería ser más grande que el que obtuvimos recién. Efectivamente es mayor. Ahora calculamos una nueva función de transferencia y vamos a ver cómo son las raíces de la ecuación característica. Fíjense, tenemos dos raíces que son prácticamente iguales, ¿sí? Prácticamente iguales. Piensen que esto no deja de ser un método gráfico y otra raíz que anda por ahí. De nuevo, si le hacemos la respuesta al escalón, podríamos esperar encontrar un sistema críticamente amortiguado, o sea, sobreamortiguado, pero más rápido que el de la función de transferencia con K1. Y ahí los tenemos. El sistema original, ¿sí? Con K1, y el nuevo sistema con K2, ¿sí? Con una respuesta críticamente amortiguada. Bueno, ¿qué ocurriría si quisiéramos, por algún motivo, tratar de mejorar el tiempo de establecimiento a fuerza de sacrificar un poco de sobrepasamiento? Volvemos a dibujar el lugar de raíces, pero esta vez vamos a decir, bueno, vamos a usar otra herramienta para dibujar también los lugares de zeta constante y de omega n constante. Si quiero un zeta de un sobrepasamiento máximo del 4%, eso equivale a un zeta de más o menos 0,707. Esos son los números que se usan. Sobrepasamiento del 4%, zeta 0,707. Y deberíamos fijar algún valor de omega n también, porque el comando lo requiere. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, omega n igual a 10 para que haga un grafiquito por... no, le vamos a poner un omega n más chico. Omega n igual a 2. ¿Sí? A ver qué podemos sacar de ahí. Entonces escribimos sgrid 0,707, 2. Bien. Y ahora, solo para que quede un poco más prolijo el gráfico, le voy a cambiar los ejes. Los voy a hacer cuadrados de más menos 3. Bien. Ahí vemos entonces, ahora sí esto tiene pinta de semicírculo. Omega n igual a 2 y el zeta de 0,707. Fíjense que si nosotros quisiéramos exactamente, zeta de 0,707 y omega n igual a 2, porque nuestros requerimientos de tiempo de establecimiento y sobrepasamiento máximo así lo exigen, deberíamos ubicar las raíces de nuestro sistema de lazo cerrado, las dominantes por lo menos, en este punto y en este punto. Pero esos puntos son inalcanzables para nuestro sistema. No podemos cumplir con eso. Nuestro sistema es bastante más lento. Entonces, acá entra la parte esta de, bueno, o actualizamos los requerimientos para relajarlos un poco, o introducimos alguna otra mejora al sistema de la forma de alguna nueva función de transferencia un poco más compleja que una simple ganancia, para ver si podemos llegar a este punto de acá. Como no se puede, vamos a contentarnos con mantener el sobrepasamiento, ¿sí? Entonces, para que nuestro sistema tenga sobrepasamiento del 4%,
las raíces deberían ubicarse sobre esta línea. Así que vamos a elegir este punto que da menos 0,45 más J 0,45. Ese es nuestro nuevo punto de diseño. Pasamos acá, volvemos a copiar este código y el punto de diseño 3 ahora es menos 0,45 más 0,45i. A ver si esto lo tomaba así. Bien. Entonces ahora vamos a calcular una ganancia K3, reemplazando en nuestra función de transferencia, original, por el valor S, reemplazamos donde iba S, ponemos el valor del punto de diseño, a eso le sacamos el valor absoluto, hacemos todas las operaciones, le sacamos el valor absoluto a G y hacemos 1 sobre ese número y eso nos da el valor de K, que de nuevo debería ser más grande que el de K1 y K2. Y efectivamente lo es, 0,21. Esa es la nueva ganancia. Vamos a escribir la función de transferencia de lazo cerrado ahora y vamos a ver cómo son las raíces. La función de transferencia de lazo cerrado va a estar por acá. Y las raíces ahora aparecen las dos raíces complejas conjugadas que coinciden con el punto de diseño. Entonces ahora dibujamos la respuesta al escalón. Y ahí tenemos la respuesta al escalón del sistema con sobrepasamiento. Es de esperar, bueno, acá justo estamos bastante bien con el valor. Fíjense, se pasa un poquito del 4%, ¿sí? Si el sobrepasamiento fuera justo del 4%, debería llegar ahí la gráfica, pero ahora se pasa un poco. Eso tiene que ver con algo que charlábamos recién, y es con que la función de transferencia de lazo cerrado que nosotros obtenemos finalmente, que es esta de acá, no es exactamente igual, a la función de transferencia prototipo de segundo orden. Zeta y omega n son características de la función de transferencia prototipo de segundo orden. Cuando las usamos en sistemas que no son exactamente, que no tienen exactamente esa forma, bueno, obtenemos aproximaciones. Pero de cualquier forma anda bastante bien, ¿no? Si quisiéramos exactamente un valor del 4% de sobrepasamiento, lo que deberíamos hacer es bajar un poco el valor de K3, bajar un poquito el valor de K3, ¿sí? De forma tal de tratar de disminuir un poco ese sobrepasamiento. Y eso es absolutamente normal de hacer, ¿no? De hacer un ajuste después, al final, después de haber hecho el diseño del controlador. ¿Qué otra información podemos sacar del lugar de raíces? Podemos determinar la estabilidad relativa de nuestro sistema. ¿Cómo? Bueno, fíjense que acá, perdón, aquí tenemos el cruce del eje imaginario. Acá hay dos raíces, esta es una y la de abajo es la otra, que están cruzando el eje imaginario, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podríamos evaluar cuánto vale nuestro punto candidato acá, que vale 3,
¿sí? Y con eso tratar de determinar cuál es el valor de cada crítico, o sea, cuál es el valor que hace que el sistema se vuelva inestable. Volvemos acá. Control C, Control V. Ahora vamos a tener un cuarto candidato que va a ser 3i. 4, S4, S4, S4. Bien. Entonces, con esto, si nosotros ahora ejecutamos estas dos líneas, nos encontramos que con un K igual a 6, el sistema se vuelve inestable. Vamos a evaluar a ver qué pinta tiene la función de transferencia ahora. ¿Mm? Y ahora le sacamos el valor a las raíces de la ecuación característica y vemos que efectivamente acá vamos a estar en presencia de oscilaciones. Algo muy interesante que ocurre acá en esta función de transferencia es que con respecto a la estabilidad, si el polinomio denominador de la función de transferencia está incompleto, es decir, alguno de los coeficientes es cero, o presenta algún cambio de signo, entonces podemos afirmar que el sistema es inestable, sin necesidad de calcular las raíces. Ahora, lo contrario no implica que el sistema sea estable. Este polinomio está completo y todos sus coeficientes tienen el mismo signo, y sin embargo, cuando simulemos la respuesta al escalón, vamos a ver que la salida del sistema oscila.